¿Alguien quiere comentar algo o preguntar algo? Sí. Mira, son dos preguntas que tengo que son diferentes. Eso de aderezas mesa delante de los enemigos en el Salmo 23. Sí. Sí, sí, sí. Sí, o sea, ¿qué quiere decir con eso? Como que darle envidia o... No, 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 no. Es ahí voy, ¿eh? ¿Es 23:6 o qué? Sí es 23:6, ¿va? Ok. No, 26. no es 23:5. Ahí voy, ¿eh? Como que pasas por estos pasajes y no los terminas de entender. Miren, se los va a leer de la Biblia de las Américas. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Se los va a leer de una Biblia que es paráfrasis. Paráfrasis es que no es una traducción literal, palabra por palabra. ¿Sí, sí se entiende? O sea, no es lo mismo citar que parafrasear. Parafrasear, estoy dando el sentido. Oye, fulano dijo X y Y, pero no lo cito textual. ¿Sí se entiende? Ok, se los leo. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. A ver qué dicen los bautistas. Les leo la RBA. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta traducción lenguaje actual es súper paráfrasis. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Ay, qué lindo. Creo que está. La Reina Valera contemporánea, me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. ¿Por qué menciona eso David? Porque el Salmo, ¿se acuerdan? Como él es pastor, se entiende del cuidado de las ovejas. Y entonces él se presenta a sí mismo como una oveja. Entonces Jehová es mi pastor. Y como Jehová es mi pastor, ¿qué? Pues nada me va a faltar, ¿no? Y aunque vengan tiempos difíciles, pues yo voy a confiar en ti, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Habla de copito de nieve cuando se escapa. Cuando nosotros leemos restaura, ¿cómo dice? Restaura. A ver, ¿cómo va? El Señor mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ok, ahí viene. Confortará mi alma. La palabra es shub, es regresar, ¿se acuerdan? Entonces, cuando la oveja se va, cuando nos queremos apartar, nos regresa. Tu vara y tu callado, ¿se acuerdan? La vara es obviamente para defender o disciplinar a la oveja y el callado, la que es así, es para jalarla. Entonces les da esta idea, ¿no? De que confortará mi alma, la regresa. Y al final del Salmo dice, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué está implicando? Que él puede estar confiado aun cuando tenga enemigos. Ajá, y puede comer sin... Exactamente. Hay un pastor o ganadero sudafricano que se llama Philip Keller, que escribió un libro que se llama Un pastor analiza el Salmo 23. Ajá. Los que han tomado el discipulado del Salmo 23 está basado en ese libro. Y don Philip Keller dice que cuando dice que aderezas mesas se refiere a la meseta para las ovejas. ¿Ok? Que va y entonces les prepara durante, no me acuerdo, el verano, la primavera, la mesa. ¿Sí? No, o sea, con todo el respeto que nos merece don Philip Keller, no es lo que está diciendo David. David está hablando de una mesa, no una meseta. Pero está bien, ¿no? También está bonita la explicación de don Philip Keller. Ajá, de que el pastor prepara con antelación los caminos por los que va a llevar a la oveja. Hay un señor que se llama Ray Vanderland que vivió con unos nómadas palestinos o jordanos, no me acuerdo, para entender cómo era la vida en el Antiguo Testamento. Y entonces, si alguna vez han ido a Israel, lo han visto, los lugares en donde tienen los
pastores, sus chivos, es desierto, es árido, no hay nada. Sí. Entonces este cuate le dice al padre de familia, al patriarca, oye, pues tú no sales con las ovejas. No, eso lo hacen o las mujeres o los niños, que coincide exactamente con las historias de la Biblia. ¿Quiénes pastorean las ovejas en el Antiguo Testamento? Si te quieres casar, ¿a dónde vas? Al abrevadero. ¿Dónde conoce Jacob a Raquel? ¿Dónde conoce Eleazar a, ¿cómo se llama? A Rebeca. Mira, le voy a dar de beber a los camellos. ¿Dónde conoce Moisés a Séfora? Son mujeres las pastoras o niños. Por eso Dios le dice a David, yo te traje detrás de las paridas, tú eras un escuinclín verbe, David. ¿Dónde? Oye, Isaí, vengo ¿dónde está? Me falta uno de tus hijos. Está con las ovejas. Y es muy interesante porque le dice, oye, ¿y dónde alimentas a tus chivos? Le pregunta, es americano. Le dice, ¿ves esos senderos en donde cada mordida es un reto? ¿Sí? Son los senderos de justicia. Dice, así les decimos, en donde luchas por cada bocado. Y si ustedes los occidentales todo lo tienen así. Entonces, cuando su escritor, en el que ustedes creen, don David, dijo que me guías por sendas de justicia, se estaba refiriendo no a un supermercado, sino a esto. Sí, que no es fácil. Entonces, las sendas de justicia es que por eso Jesús, enséñanos a orar, pues el pan de cada día, dánoslo hoy. Sí, nosotros somos muy extraños, acuérdense, por eso siempre les hago énfasis en que somos occidentales, educados, industrializados y ricos. Vivimos mucho mejor que cualquier rey, olvídense. O sea, yo hubiera querido Luis XIV o alguno de esos que se echaron en la revolución, que salga agua caliente o prendo el gas y hay llama, o me salgo al Super 7 y me compro algo. O sea, vivimos mejor que cualquier rey de hace 200 años. Por eso alguien dirá, no, es que no todos somos ricos. A comparación de hace 200 años, no somos la sociedad que saca el chivo a la senda de justicia. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, para encontrarlo en el pozo, ¿verdad? Sí. Sería el Tinder de hoy, el pozo. Anotado. Yo solo entendí eso, Charlie. Sí. Aquí dice, era costumbre ungir a una persona en un banquete con aceite fragante. El anfitrión. Sí. ¿No? También tiene que ver, ¿no? Sí, claro, unges mi cabeza con aceite, sí. Sí. A los invitados. Sí. Que el anfitrión tenía que proteger a sus invitados a toda costa. Sí, acuérdense que finalmente son pueblos nómadas, al calor del sol, entonces la gente huele mal. Entonces, sí, o sea, si tú eres hospitalario, le lavas los pies porque además vas a comer reclinado y lo bañas. Uh-huh. Y lo bañas. ¿Se acuerdan cuando Jesús entra a casa de Simón? Y entonces la costumbre, Simón lo hizo con los demás, pero no con Cristo. Le unge a los invitados, les lava los pies y les da beso, que es una señal de hospitalidad. Y a Jesús no hace las tres cosas. Entonces Jesús es el único que en ese sentido huele mal. Imagínense el oso que Jesús está echando en el banquete, todos los fariseos así súper vestidos y eso, bañaditos, y él así. Hasta que entra una chava, le lava los pies con sus lágrimas, se los seca con los cabellos y no le para de besar. Y entonces Jesús le dice, oye, cuate, tú cuando entré ni siquiera me diste beso, no me ungiste, yo soy el único que huele mal en esta mesa y no me lavaste los pies. Entonces el cuate que está a mi lado se está chutando los pies no había carro, no había scooter, hasta que llega esta chava y le lava los pies. Y entonces se acuerdan que todavía la menosprecia. O sea, cuando lo entiendes en el contexto, lo que está sucediendo es muy grave, que todavía este cuate hasta la menosprecia. O sea, tiene un menosprecio por Cristo y por la chava horripilantes. Y entonces Philip Keller diría, bueno, es que hay que ungir a la oveja, que sí se hace, las meten en alquitrán y en aceites, para que no se les metan las larvas y las chinches y eso. Porque aquí ponen en el moco de la nariz, se ponen las larvas y luego la oveja está dando literalmente de topes y es que ya tiene
la larva comiéndole el cerebro. Y ya se va a morir esa, ya hay que sacrificarla. Por eso el pastor cuidadoso unge a las ovejas. Es interesante, se los recomiendo, ese libro de Don Philip Keller. Pero bueno, sí, cuando llega la parte de la meseta dices, es muy interesante y no lo hubiéramos sabido si no lo cuentas tú, pero no lo que está diciendo David. David lo que está diciendo es que puede hacer algo cotidiano como es comer sin miedo, aunque tenga enemigos, porque Dios lo cuida. O sea, los levanta. En la presencia de ellos, Sí. lo levanta. Y acuérdense que David va a garantizar su paz porque él tiene la oportunidad de matar a Saúl cuando Saúl está yendo al baño y cuando está durmiendo, que es también cotidiano. Ajá. Bueno, otra pregunta tenías. La voz de la sangre de tu hermano. Es una expresión de los mártires. No es literal. Eh, De alguna manera le diga, no es literal. Miren, váyanse, que es Apocalipsis 15. Este es un tema obviamente que se repite, capítulo 6, capítulo todos lados. ¿Qué les dije? Es 16. (16:3) Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre. Ok, bueno, sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Entonces aquí tendrían un cumplimiento desde la sangre de Abel que está clamando, así lo veían los judíos. En su literatura intertestamentaria, concretamente en el libro de Enoc, tienen esta idea de que están clamando por justicia. Y eso lo toma Juan y lo pone en el capítulo 6, fíjense, es el 6:5. La paga de la muerte es pecado. La paga del pecado es muerte. 6:9. Ahí están. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces tienen esta idea. Es simplemente una expresión. Ay, miren, el libro de Enoc no está en la Biblia porque sí tiene cosas bastante extrañas, o sea, eso hay que decirlo. Pero flotaba en el cerebro de los creyentes, por eso Judas lo cita tal cual. En el Apocalipsis tienen muchas citas de ahí también. Bueno, Enoc pasa y ve a un cuate que está clamándole a Dios y le pregunta al ángel que le está dando el paseo por el cielo, oye, ¿quién es? Y le dice Isabel, que está clamando desde el día que lo mató Caín. Y entonces, y fíjense, cuando abre el quinto sello, también están pues ahí en la presencia de Dios, porque el altar está frente a Dios, ¿se acuerdan? El altar del incienso está ahí. Entonces ahí están estos, oye Dios, ¿hasta cuándo no juzgas y venga nuestra sangre? No, espérense tantito, hasta que se complete el número de todos los mártires. Mártir literalmente es testigo, pero es testigo que mataron. Nosotros lo entendemos así. Pero es simplemente una expresión de que Dios va a juzgar la sangre de todos los mártires. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Sí. Algo sobre Lucas, cuando está hablando Sí. de la parábola de la semilla. Entonces, en la primera dice que la semilla cae junto al camino y viene el diablo y se la lleva. Y ya luego empieza a describir los diferentes tipos de terreno. Sí. Pero ahí, ¿cómo juega el libre albedrío de cada uno para pues, que esa semilla pueda dar fruto en ti? Sobre todo me llama la atención en la primera, que igual alguien escucha, pero pues el diablo se lleva la semilla. Sí. Ahí entendería que otra persona... O el diablo fue uno, ¿no?
la llevó. Sí te entiendo. Te lo voy a decir tal cual. Lo que pasa es que la característica en los cuatro es que los cuatro escuchan. Ajá. Entonces, sería básicamente al revés. O sea, Dios le está cargando la mano a los que escuchan, pero no respondieron. ¿Sí me explicó? Por eso termina diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, está enfrentando a las personas. O sea, cuando Jesús da estos discursos, nosotros les llamamos parábolas porque es una comparación. Es simplemente un cuentito en donde se está quitando el guante y está repartiendo duro. Ajá. Entonces, realmente lo que está implicando es que el corazón del hombre no quiere responderle, más bien. Ajá. Entonces, sí, efectivamente, dice, no, mira, pues este cuate vino el diablo, sí, pero es responsabilidad, es que, yo preferí que el diablo escuchar la mentira. ¿Sí me explico? Y en el otro, los afanes de este siglo, y en el otro, la fama, lo que sea, ¿no? Y entonces dice, los cuatro escuchan. Dice, estos son los que oyen y dan fruto. Todos el creyente va a dar fruto, a 30, a 60 o a 100, pero todos dan fruto, ¿sí? Pero también puede ser aplicado a la misma persona. O sea, porque la palabra, o sea, te llega y depende cómo esté tu corazón en ese momento. A ver si... Sí es cierto, y así lo vería Cristo. O sea, Jesús sí diría, el cuentito aplica para todos. No es que, este es para incrédulos, este es para cristianos. O sea, sí hay veces que nosotros leemos la Biblia y los afanes de este siglo, sí, o la fama o lo que sea, ¿no? Pero sí, realmente lo que está haciendo es que le está cargando la mano a los que lo están escuchando. Uh-huh. Por eso luego va a tener esta expresión de que el que tiene le van a dar más todavía. Porque, a ver, si esta tierra está dando, pues ya le sigo en esa. ¿Sí me explico? Sí, ¿tú querías preguntar? Sí, también. Sí. Porque está el debate de que si Jesús hablaba arameo o hebreo, igual sería como más aceptado, ¿no? Pues depende, si le preguntas a Mel Gibson, te va a poner la película en arameo. Sí. Hay un libro que se llama The Difficult Words of Jesus. No me acuerdo, David Beebe, no me acuerdo. No es un gran, ¿cómo les diré? Así que les vaya a dar muchas cosas, pero entra este debate. Miren, en teoría, lo que él concluye, y cita algunos pasajes, por ejemplo, de Hechos, en donde Pablo dice que empezó a hablar en hebreo, ¿se acuerdan? O me habló Cristo en voz hebrea, ¿no? O por ejemplo, los juegos de palabras. Cuando, ¿se acuerdan que Juan el Bautista dice que Dios le puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras? En hebreo, ben es hijo y eben es piedra. Entonces el juego de palabras te sale, pero en hebreo. ¿Sí me explico? Y entonces la teoría es que el idioma original en el que están hablando en los evangelios es hebreo. Uh-huh. Y además porque, miren, el arameo era la lengua franca, era nuestro inglés, por dos razones. Porque los babilonios hicieron sus grandes conquistas y porque hasta donde entiendo lo que dicen los que saben es que era sencillo. Ajá. Pero para la época de Cristo lo que hablan, la lengua franca, lo que sería nuestro inglés es el griego. ¿Sí me explicó? Entonces, lo más probable, si hablas con un gentil, lo más probable es que vas a hablar en griego. ¿Sí? Entonces, eso de que hablaban en arameo, sí pienso que está medio... O sea, que no, como que no tendría fundamento. Hasta la fecha, los ortodoxos rezan y leen la Biblia en hebreo. ¿Por qué lo propusieron como...? Pues vayan ustedes a saber. Vayan ustedes a saber. O sea, finalmente ya tuviste la bota encima de los babilonios y entonces de ahí tendrías el arameo. Pero luego vas a tener a los persas y luego vas a tener siglos de dominación griega. Entonces, ¿qué tanto sigue el arameo? Cuando ya llegó don Alejandro y pues ya me impuso el griego. Y luego tienes el latín de los romanos. ¿Sí? Que lo más suave es que los romanos obviamente también en esa zona hablan en griego.
porque es como el inglés. Ujú. Entonces no sé cuál sea el fundamento para suponer que hablaban en arameo. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿No? Sí. Te había dicho Martín. de la purificación de los nacimientos. O sea, ¿por qué Sí. las mujeres es doble? Sí. Se fue de vacaciones, no estudió. No, lo que pasa es que se acuerdan que cuando da luz un varón tiene un periodo de 30 días de inmundicia y cuando es mujer 60. La teoría es, obviamente tienes el sangrado y eso. Entonces, miren, ellos no saben de bacterias, pero es muy interesante que Dios les ordene ese tiempo, porque finalmente la mujer tiene una herida, o sea, salió la placenta. Todos los que han visto un parto o algo, es muy impresionante. ¿Qué ejemplo les iba a dar? Por ejemplo, ¿se acuerdan de la vaca alazana con las cenizas y eso? Supuestamente te hace un buen como mertiolate, el hisopo. Y ya ven que si tocas muerto dos veces te tienes que limpiar. O sea, sí te da la idea de que, aunque no sepan de bacteria y de bicho, pero mira, nosotros no nos morimos como estos vecinos. O sea, por ejemplo, los egipcios en algunas heridas se ponían excremento, creían que eso los iba a sanar. Y hoy en día dirías, cuate, no creo que eso vaya a ayudar, ¿eh? O sea, si te pone morada la herida, ya sabes por qué fue. Y en cambio el israelita no. A ver, tocaste cadáver, cuate, te tienes que aislar. La mujer con flujo de sangre estos días está aislada. Finalmente estás sangrando y estás expuesta, no vives siglo XXI, estás expuesta a contraer enfermedades. Entonces, la teoría es que la niña, al nacer, por salir por el canal y apretarse también iba a tener un sangradito. Y entonces decían, ¿sabes qué? Duplícale a ella. Porque nació una niña, entonces las dos sangraron. O las dos tuvieron emisiones. Ellos lo ven como, y no lo ven como inmundo, ellos lo ven como que estás perdiendo la vida, se te está saliendo la vida. Entonces, el flujo de sangre en la mujer y la emisión de semen en el hombre, ¿qué quiere decir? Que la mujer tuvo regla, que no se embarazó y entonces perdió la vida. Y como yo soy el Dios de la vida y es un sitio sagrado, tú no me puedes andar como dando estas evidencias de que te estás muriendo, cuate. Entonces tienes que, ¿sí me explicó? Pero no lo ven como, no es que sea misógina la Biblia, sino lo ven que, mira, perdió vida, entonces no entres en el territorio sagrado ahorita. Pero sí, aunque ellos lo ven más bien como la custodia del lugar, territorio sagrado. Ahí está Dios es la vida. Piensen cómo arranca Juan su evangelio. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿no? Entonces, esto es territorio sagrado, este es el templo, este es Jerusalén, entonces tú ahorita no puedes estarte paseando. Entonces, cuando lean Levítico, realmente Levítico lo que le enseña Dios a su pueblo es cómo acercarse a él. Pero ese propósito de Levítico, porque hay gente que dice, como tú has dicho, que mucha gente quiere como poner la vida como a la ciencia. Hay gente que dice, lo que pasa es que la cultura de esa época no sabía que acercarse al muerto pues era bacterias. Claro. Y comer peces pues estaban contaminados. Ellos lo quieren justificar un poquito más como la cuestión científica del daño que te hace ese tipo de cosas. Pero Dios sí lo hace con un propósito espiritual, ¿no? No solamente quitar. Claro, y ellos, les digo, no saben de bacterias, ellos no, y ni es la idea, ¿eh? Sí, o sea, no Es más bien, aquí es territorio sagrado, y si tú estás perdiendo vida, si tú tuviste una emisión de semen, no embarazaste a una chava, piensa en una emisión nocturna. ¿Por qué le reclama Jesús a los discípulos que porque están dormidos? Antes del día de la expiación, el sumo sacerdote se quedaba con los discípulos y no se podía dormir. ¿Por qué? Porque si ese señor tiene un sueño, amanece el cuate y dice, muchachos, tuve una emisión de semen, estoy inmundo y si me meto al lugar santísimo, literalmente me muero, Dios me va a matar. Entonces no lo dejaban dormirse la noche anterior. Jesús va a expiar los pecados del mundo y entonces le dice a los discípulos, ni aún una hora pudieron velar. Es otra fiesta, pero la Biblia las combina. Si me explico, la expiación y la Pascua en la cruz. Y entonces, ni una hora pudieron velar.
Y estos cuates así, sí es cierto, o sea, fíjense que esto es abril, pero en septiembre los discípulos del sumo sacerdote no lo dejan que se duerma. Claro, ellos están pensando, es que vamos a tomar posesión en la mañana y pues ni modo que el rey pueda llegar con alguna inmundicia. Ellos no están pensando que a Jesús lo van a crucificar, pero sí tienen idea de que algo importante está pasando en esa noche y no pueden dormir. Entonces, ¿cómo voy a entrar si se me salió la vida? Porque este fluido da vida. En la antigüedad no saben si el hombre o la mujer es infértil, siempre le cargan la mano a la pobre mujer, porque a ver, yo estoy haciendo mi parte y tú nomás eres una tierra infértil, mija. Igual podía ser el cuate, ¿eh? Pero no saben. Porque yo estoy haciendo mi parte. O sea, si se fijan, es un mundo bastante extraño a nosotros, muy extraño. Pero es muy interesante cuando lo entiendes en su contexto. O sea, cómo veían el mundo, la vida, su cosmovisión. Ajá. Es como, un día estaba en Interlomas, mi primera gerente de ventas en una agencia, y llega un señor ortodoxo y se para a mi prima a saludarlo y le estira la mano y él le hace así. Y entonces mi prima se saca de onda. Entonces le digo, es que si estás en tu periodo, no te va a preguntar si estás en tu periodo, pero si estás en tu periodo, era abril, estábamos en plenas fiestas y no quiere. Entonces se voltea conmigo y dice, exactamente, es eso. Y entonces le digo, no es que sea inmundicia, no es que lo ve mal, sino que se te está saliendo la vida. ¿Sí me explicó? O sea, estás dando evidencia que no te embarazaste y entonces no produjiste vida y eso te hace que tengas que salir de la comunidad por estos días, 4 o 5 días, lo que dure, ¿no? Puede durar toda la vida. Piensen en la mujer con flujo de sangre, que lleva 12 años. Eso demuestra que a Dios le importa muchísimo que tengamos hijos. Sí, sí. El pensamiento de Dios con respecto a nosotros. Sí, el hecho de que hoy no nos reproduzcamos es muy triste porque mandamos un mensaje a Dios que la vida no tiene caso. Entonces, ¿ya para qué me reproduzco? Y eso es lo que está pasando hoy. Sí, sí. No, las tasas poblacionales. Sí. Hay un libro que se llama Empty Planet. Entonces, escuché la otra vez a los autores en una conferencia y no me acuerdo si para el 2025, ya es una curva ya bastante pronunciada, para el 2030, olvídense. Para el 2050, todos los sistemas de seguridad social del planeta se van a acabar. Y alguien diría, no, pero los árabes, no, cuando los árabes llegan a Occidente, la segunda generación adopta la cultura. Y entonces Abdul, aunque se case con, no sé, sigan un nombre de muchacha árabe, pero aunque se case con su paisana, si viven en Londres, no van a tener hijos. Ya. O si viven en Berlín, tampoco. Se dejan de reproducir. La primera generación, como conejos. O sea, llega la familia turca y se siguen reproduciendo. Y la siguiente adopta la cultura y ya no se reproduce. Ahora, los judíos ortodoxos, estos sí se siguen. Pues sí, pero son poquitos, fíjense. O sea, hay pocas personas que todavía, los que me mande Dios. Aún nosotros como cristianos, cerramos la llave, ¿eh? ¿Mandé? Lo que pasa es que sería de esas preguntas en donde el que guarda el sábado para el Señor lo guarda y el que no. ¿Sí me explicó? O sea, miren, desde un punto de vista económico hoy es prácticamente imposible. O sea, piensen, hoy jóvenes viven con roomie porque no me alcanza para pagar la renta. Mis papás, los boomers, a sus 25 años ya les alcanzaba para carrito, para adepto. Era otro mundo. Hoy pedirle a una pareja en Seúl, en la Ciudad de México, en Berlín, en París, oye, ten 3 hijos, estás loco, cuate. Los 2 trabajamos y nos alcanzaría para 1. Entonces, claro, lo que pasa es que pues esta es la estructura del mundo hoy, en donde a la clase media pues, se le exterminó prácticamente. Y la diferencia entre el rico y el pobre cada vez se va a ir haciendo más marcada. O sea, vamos a regresar a una especie de medioevo. Horrible. Es horrible. Es horrible. Estaba leyendo, y miren, y esto era a principios de los 2000, que antes el reino, en el medioevo, el reino más rico contra el más pobre tenías una diferencia de 1 a 17, creo. Hoy entre un país, piensen
Haití. A uno rico es 1 a 257. O sea, y esto va a ir. Si ustedes juntan a las 10 personas más ricas del mundo, piensen, los dueños de armas, armamentista, Lockheed Martin y todos estos, si pones a esos 10, necesitas a la mitad del mundo para equilibrar la balanza. Sí, o sea, necesitas, pues, no sé, 3.500 millones de este lado para igualar a estos, para que la balanza se iguale. Sí, es un mundo, está medio norteado, no sé si ya se dieron cuenta. Bueno. Oye, Charlie, tengo una Sí. lo que estaba viendo de Hechos, que justo estaba estudiando Hechos, y ayer no sé si fue Tere o Mayor, alguien preguntó sobre la diferencia de por qué Pablo en sus narrativas de los libros, que Pablo lo hacía más pensando en los gentiles, a diferencia de Pedro y de Juan, ¿no? Y más que pregunta es como aterrizar todo lo que explicaste ayer, es saber que Pablo, que lo estamos viendo ahorita en Hechos 10, 11, 9, todo esto, los judíos y las personas odiaban más a Pablo que a Jesús porque metió a los gentiles en esta fe de Abraham, de Isaac, del judaísmo, que a Jesús, ¿verdad? Si es así. Sí. Y Pablo sabía perfectamente que le estaba escribiendo, o sea, por eso sus cartas son más entendibles que el Antiguo Testamento, o a lo mejor de Pedro, de Juan, o los otros. Porque bien mal a Pablo, ¿no? Está estudiando 23, 22 y con Félix, con el, o sea, sí fue peor que hasta Jesús, porque Jesús fueron 3 días o 3 años, y a Pablo le fue todo su ministerio apedrado, baleado, ¿no? Sí, miren. ¿Cuántos años sufrió Pablo? Pues sí, pues todos los de su ministerio pues le fue como en feria. ¿Cuántos años de ministerio son de Pablo realmente? Si mal no recuerdo, 27. Eso es lo que me impactó. Luego les doy la cifra correcta. Digo, nos lo vamos a fletar todo su... Claro, Pero de Hechos 9 hasta... exacto, a 23, 24. A Hechos 28 y supuestamente lo matan 2 años después de Hechos 28. En Roma. En Roma. Miren, eso lo cuenta ahí en la carta a los Gálatas. Es el 2:9. ¿El primer concilio o el segundo? Miren, eso lo vamos a ver en Hechos 15. Porque lo que estamos viendo en Hechos 10 va a causar un revuelo brutal. Y eso lo vamos a ver en el 10 y en el 11. Y luego lo retoma la historia en el 15. Miren, es Gálatas 2:7. Dice, antes por el contrario, eso, bórrenlo. Lo importante es lo que sigue después de la coma. Dice, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. O sea, sí la Biblia sí te da esta diferencia ahí, o sea, aunque, como lo estamos viendo, el que abre la puerta a los gentiles es Pedro. Es la escena que estamos viendo ahí con Cornelio. Cuando baja la misión. Pero quien la refirió fue Pablo, al final de cuentas. Lo que pasa es que Pablo va a ser el apóstol de los gentiles. ¿Quién es el idóneo para hablarle a los judíos? Sería Pablo. Sería Pablo. Y, Su preparación. sí. Y entonces este cuate va a acabar ahí hablando con... Digo, ya veremos las aberraciones, Filipos, todo esto. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no nos pone en situaciones que demandan salir del confort. Entonces el confort nos mata. Y entonces Pedro, yo creo que le decía a Pablo, rífate tú, cuate, ¿no? Me toca ir al concilio y pues tú sí le sabes. Además, pues ahí está Gamaliel, ahí está tu maestro, a ti no te van a flagelar, cuate. A mí sí. Y yo me lanzo ahí con los corintios y ahí me rifo, ¿no? Pues, al fin y al cabo, pescador. Se los voy a decir tal cual, verían como naquillos a los del norte, porque los del sur le hace Jerusalén, somos los faroles, somos los que... Pero Pedro era de dinero, ¿no? Tenía casa, tenía barco. Sería media alta, Ok. Jesús fue su roomie, ¿no? pero no tiene preparación. O sea, sí me explicó, y soy Galileo, y por ahí pasa la Vía Maris, y entonces estoy acostumbrado a convivir con... Y tú, Pablo, pues tú estás acostumbrado a las minucias de la ley, ¿no?
Y entonces Dios dice, sí, cuate, pero no, te vas a estirar. O sea, para Pablo, estarle predicando a los gentiles es así como... O sea, imagínense que te invitan los chinos a comer y, mira, hoy preparamos a... Sí, aquí están las brochetas de cucaracha frita, ¿no? Éntrale. Tú, no, por favor, no. Y como dice Jesús, lo que les pongan delante. O sea, no le vas a decir que no a tus chinitos que quieres que se conviertan. Pero ahí está Corintios primero que dice, escogido el necio del mundo para que sea por gracia de Dios. Sí. Dios son ahorita que nos preparemos, ¿no? Sí. Sí. No, y miren, finalmente Pablo tiene muchas credenciales que le van a servir en este mundo gentil, ¿no? Depende de que el que lo tire, ¿no? Ah, Sí. judío. Ah, no, soy romano, ¿no? Soy Sí. de Gamaliel, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces, hijo, ya nos echamos mucho rato. Tenemos tiempo, no pasa nada. Bueno, quedan 25 minutos. Bueno, pues váyanse al día. Estamos, a ver, ¿alguien se acuerda geográficamente dónde estamos? No, el Jimmy ya está leyendo. Poco nadie se va a acordar. Claro, estamos en la puerta al mundo, acuérdense. Estamos en el puerto. ¿Y lo hizo quién? ¿Quién hizo el puerto? César, Augusto. No, le ponen en honor a él, pero ¿quién lo construyó? No, él por ahí pasó, ahí conquistó, sí, efectivamente. Herodes el Grande. Herodes es un desgraciado, pero es un gran constructor. Ok, y Herodes se distingue por todas sus construcciones así imponentes. Y él va a ser el primer puerto artificial del imperio. Si ustedes ven un mapa que hoy está de moda, tienen el Mediterráneo y ahí en su costa oriental estaría Cesarea. Si se bajan al sur, tendrían Egipto y entonces tienen el puerto de Alejandría. Ok, Herodes está muy agradecido con los romanos porque le perdonaron la vida. Sucede que había dos rivales que querían ser emperadores. Uno era el novio de Cleopatra que se llamaba Marco Antonio, y el otro se llamaba Octavio, y entonces luchan. Herodes, la familia de Herodes, su papá Antípater, estaba con don Marco Antonio, porque parecía que iba, y él era el apegado a Julio César. Entonces decían, no, pues este cuate era el amigo de Julio César, lo va a lograr. Finalmente acaba en una batalla que se llama la batalla de Actio, acaba ganando Octavio. Y entonces, ¿qué es lo que piensa Herodes? No, pues ya. Ajá, piensa en Ebrard. No, creo que ya. Le dijeron a la Sheinbaum y creo que ya. Pero no es nada, ninguno de los dos era un político inhábil. Y entonces, parafraseando a don Herodes, le dice Octavio, oye, pues ¿qué te pasa? Y le dice, siempre le fui fiel a Marco Antonio. Y se le queda viendo, mandándole el mensaje que así como le fui fiel a te voy a ser fiel a ti. Y entonces Octavio lo considera y le dice, está bien. Y Octavio espera tres cosas de Herodes. Número uno, que le sirva de colchón contra los idumeos, el sur, y los partos. ¿Okay? Los partos es una nación que le da mucho dolor de cabeza a los romanos. Entonces, para que no venga ninguna invasión por esta zona, me sirve Herodes, entonces tú me vas a cuidar esa parte, toda esta provincia de Judea, te la dejo a ti, está bien, pero me atiendes a tus paisanos porque él era idumeo. Idumeo quiere decir que edomita. ¿Ok? A ver, les voy a hacer un paréntesis para incrementar su sapiencia bíblica. Váyanse a Números 23. ¿Por qué recuerdan ustedes a Herodes? Por grande. No. ¿Por qué todos recordamos? ¿Por qué el mundo recuerda a Herodes? Iba a matar a Jesús. Exacto, por la matanza de los niños. ¿Es el mismo, Charlie? Sí, claro. El que construyó Cesarea y Herodes. ¿Que mandó matar a los niños? Sí, ¿Es el mismo? Pero está con Jesús. No, ese es el hijo. ese es el hijo. Y en el siguiente capítulo nos vamos a topar al nieto, Y luego nos vamos a encontrar al bisnieto, otra vez en Cesarea. En Cesarea nos vamos a encontrar al nieto y al bisnieto.
La dinastía de Herodes es increíble porque es tan cerca y tan lejos. Uno intenta matar a Cristo. El hijo conoce a Cristo el día de la crucifixión. El otro encarcela a Pedro y el otro va a escuchar la predicación de Pablo y le va a decir, por poco me persuades. Pero cuando llegan los de Oriente, oye, que vimos la estrella, Herodes desde el Herodión, desde una torre, puede ver Belén. O sea, está a minutos, bueno, tal vez no a minutos, pero a horas caminando. No, 24, es 24. (24:17) Ok, Idumeo, cuando ustedes lean en los evangelios que venían desde Idumea, ¿a qué les suena Idumeo? ¿Se acuerdan de un hermano latoso en la Biblia? Edom. Ok, Edom, ¿se acuerdan? Es el primogénito, pero él vende su primogenitura por un plato de lentejas. Es lo que le importaban las cosas de Dios. Entonces, a mí, ¿para qué quiero esas porquerías de primogenitura? La primogenitura era muy importante, ¿ok? Porque entre otras cosas eres el líder espiritual del clan. En este caso, ya es una familia bastante consolidada. El pleito entre hermanos es común, es un patrón en la Biblia, y entonces Rebeca, cuando se entera de que sus hijos están peleando en el vientre, ella entiende que llegó una familia que es de peleoneros y que desde la creación y la divinidad que ahora ella adora, porque la mujer adopta la religión del varón, del marido. Y entonces cuando llega, oye, pues ¿ahora en qué creo? ¿Cómo se llamaba? Isaac. Pues mira, te voy a contar, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y entonces te cuento de Caín y de Abel. Y te cuento de mi papá y su primo, ¿cómo se llama el primo? El que acaba ahí procreando con las hijas, Lot. Y cómo se pelearon. Y este cuate acaba perdiendo todo en Sodoma y Gomorra. Y entonces, pues, somos una familia de peleoneros y acabamos muy mal, ¿eh? Y entonces, ¿para qué quiero la vida si estos ya se están peleando? Y entonces quiere controlar la cosa. Y Dios le dice, no te preocupes, hay 2 naciones en tu seno y el mayor servirá al menor. O sea, el menor va a ser el primogénito, pero no te preocupes. Pero ella sí se preocupa y quiere controlar la cosa. Y por acabarla controlando, genera el pleito que ella quería evitar. Y entonces, ¿se acuerdan que le dice a su hijo Jacobo? Pélate porque tu hermano Edom, Idumeo, se consuela con la idea de matarte. Y entonces se separan. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento van a encontrar este pleito de los... Hay un libro dedicado a este pleito que se llama Abdías. ¿Ok? Y entonces, en el libro de Abdías, Dios le carga la mano porque cuando Babilonia arrasa a Judea, los que van huyendo se los van echando los idumeos o los edomitas que estaban al sur y hacen pillaje. Entonces dice, tú fuiste un desgraciado cuando le fue así y es tu hermano. Debiste de haber tenido cuidado. Bueno, Herodes es medio judío porque es idumeo, pero no es judío. Es descendiente de Abraham, es descendiente de Isaac. ¿Ok? Pero tenemos este pleito milenario. Y la Biblia decía que el mayor, léase Edom, iba a servir al menor, y Herodes ahora se siente mucho. ¿Por qué? Porque el mayor, no está sirviendo al menor, al contrario, yo soy el rey de estos, de mis hermanos. ¿Sí se entiende cómo juega esto en el cerebro? Tenía una mujer a la que él amaba profundamente y que mata, así en una especie de Hamlet por celos mal fundados, que ni le pintaba el cuerno a la otra, porque la otra sabía que si le pintaba el cuerno se la echaban así. Entonces le dicen, oye, no, de tus viajes, esta chava era una reina judía, te pintó los cuernos, pero la amaba profundamente y la mata. Y entonces dicen que Herodes andaba por los pasillos de sus palacios llorando siempre a esta chava, Candace se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba. El caso es que esta idea de que el mayor va a servir al menor a mí no me gusta y yo ya le di la vuelta y yo soy el gran rey Herodes. Ok, llegan unos tipos de Oriente y me dicen que vieron la estrella que anuncia la llegada del rey. Y se acuerdan que en la historia tiene a sus escribas, entonces que le chismean. Entonces
piensen en esta escena, y entonces yo soy un escriba y le digo a Herodes, no son buenas noticias para ti, Herodes. ¿Por qué? Se los voy a leer. 24:17, los veré, mas no ahora. Perdón, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, este es mi hermanito. Y se levantará cetro de Israel. ¿Cetro qué es? Pues es el rey, ya llegó el jefe, ¿ok? Y herirá las sienes de Moab, eso no me importa, y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada, ¿qué? Edom. Entonces este rey viene a destronarme, porque a los edomitas dice aquí que los va a conquistar. Y entonces por eso manda a matar cualquier vestigio que haya de este rey. Sí, sí está dañado, o sea, para matar a niños tienes que estar bastante dañado. Pero esto es lo que hay en su cerebro, esto es lo que está operando en su cerebro, este pasaje. ¿Fue 3 años o 6 después? De Jesús. Tiene 2, o sea, manda a matar a los de 2 años. Digo, no piensen que habrá matado 5 o 6 niños, porque tampoco es que haya muchos en Belén de 2 años. Pero es un enfermo, es un enfermo. Pero dentro, o sea, nosotros conocemos a Herodes por su locura de la matanza de los niños, y lo hace por esto, porque es que me va a derrocar. Si este libro es verdad, me va a derrocar. Y ya salió la estrella, entonces yo creo que sí. Pero yo le tengo que ganar a Dios. Esta es su mentalidad, porque la antigua profecía decía que el mayor iba a servir al menor, pero yo no me voy a dejar, y además no es lo que yo estoy viendo. Yo sí, el mayor no está sirviendo al menor, yo soy el rey sobre estos. Bueno, la reina esta, y esto es una de las causas por las que Herodes está traumado, es que le dice, tú eres medio judío, y lo menosprecia. Entonces, error también de la chava, ¿no? Como que dices, si el niño es chillón y lo pellizcas, ¿sí? La perra es brava y le pegas a la reja. Sí, pero es famoso ese insulto que ella le hace, de que tú ni eres judío, tú eres medio judío, tú eres idumeo. Bueno, entonces regrésense a Cesarea. Lo que quiero que se acuerden, que ya se les olvidó, es que Cesarea es mundo romano. ¿Ok? Es el súper. Bueno, entonces 3 cosas yo espero de ti, Herodes. Número 1, que seas el colchón para tus paisanos idumeos, por más judío que tú te sientas, y partos. Número 2, quiero que propagues la cultura greco-romana. Y número 3, quiero que me des dinero. Y entonces una de las formas de lograr el 2 y el 3 es el puerto de Cesarea. Y entonces en Cesarea genero el puerto, esto va a generar comercio y genera aduana. Y eso genera impuesto, genera dinero que yo le voy a dar a Roma, y entonces me pone Roma estrellita. ¿Ok? La época de Herodes se llama la Pax Romana. ¿Ok? Que la impone don Super Octavio. Octavio se llamaba Octavio, pero le ponen 2 títulos, César, que quiere decir divino, y Augusto, ¿ok? Otro título ahí de divinidad. Y entonces al puerto le pone Cesarea, ¿en honor a quién? A Octavio César Augusto. Y entonces Octavio, bueno, pues imagínense, me salió un tipazo. Me controla toda lo que es la frontera sur, me superconstruyó este superpuerto, y en el puerto puso baños, puso albercas. ¿Se acuerdan que pone un super teatro? Teatro de Cesarea está increíble. Luego son chismosos, búsquenlo en Google. El hipódromo. Esto es la forma de cultura. ¿Por qué? Porque los imperios no solamente pueden conquistar con la sangre. Porque, ok, yo puedo llegar y a punta de crucifijos, crucificando gente y flagelándola y matándola, ok, te conquisto. Sí, pero no puedo tener pura gente que el conquistado no se para a chambear de gusto, ¿están de acuerdo? Lo tengo que estar latigueando y no es eficiente, y si puede me sabotea. Entonces, ¿de qué otra forma te conquisto? Te pongo el gimnasio, te pongo el teatro, y entonces a través del teatro te paso mi cosmovisión. ¿Cómo nos tiene hoy la Pax Americana? Morena con Polimarch. Netflix. Miren, yo no sé ahora en vacaciones si estuvieron siguiente capítulo, pero es lo mismo, ¿eh? La serie de Moisés Chavis, sí me dice. Me confieso delante de ustedes, siguiente capítulo, esos cuates que se echaron a sus papás, los monstruos, no se la recomiendo, es muy tétrica. Yo solo fui a Polimarch. Miren. El 31 de enero. ¿Qué pasa si tú ves al fariseo en el teatro? ¿Qué pensarías? ¿Qué hace ahí? Se peleaban entre ellos, ¿ok? El fariseo no iba, pero el saduceo sí.
Iba al gimnasio y entonces veía el discóbolo y eso. Y uno diría, ¿qué tiene de malo? Lo hacían desnudo. Y entonces, para el hebreo esto era, ¿sí me explico? ¿Qué pasa si tú estás viendo la tragedia griega en el teatro? Porque sabes que te está transmitiendo una cosmovisión. Entonces, lo que quiero que se acuerden es que esto es mundo gentil. Sí tiene obviamente una comunidad de judíos viviendo ahí, pero son poquitos. Es natural que haya centurión. Es natural que haya soldado romano, porque el que no quiera pagar el impuesto lo tengo que poner manotas. Entonces, miren, así son los imperios. Los imperios, ok, te conquisto, pero no puedo estarte bombardeando todos los días, porque no me funciona. Necesito que me generes. Y a ver, necesito que saques el litio, cuate. Sí, pero tú nada más me echas de bombardeos y no estamos funcionando. Bueno, te pongo estadio y te traigo cadena hotelera gringa y te traigo tiendas gringas y te traigo mall y te traigo cine y te traigo. Bueno, pues así sí. Si ustedes se fijan en un mapa de Europa Central en el siglo XIX y XX, es los rusos para acá. Y los ingleses, no, nosotros necesitamos, porque es una zona súper rica lo que es Ucrania, Polonia y Bielorrusia. Y entonces, para acá. Y entonces, yo por un plumazo, ahora yo el conquistador angloamericano, inglés-americano, pues invento Rumania, Polonia, Ucrania. Fueron naciones literalmente inventadas. ¿Ok? ¿Qué sucede en la Segunda Guerra Mundial? Ahí vienen los rusos para acá, y entonces la cortina de hierro, y venga Polonia, y Rumania, y Bulgaria. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? ¿Sí me explicó? Por lana, es por dinero, todo. O sea, espero que no se pongan tristes y digan, no, chale, es que Santa Claus sí existe, y Vladimir Putin un día se levantó y dijo, voy a conquistar Ucrania. No, es el estira y el afloje. Así son los imperios. Roma no es distinto. Y entonces el que se acabe quedando con Ucrania va a tener que hacer operación Kurita. ¿Ok? Si OTAN gana toda la parte oriental de Ucrania, va a tener que llevar tiendas y todo lo que es occidente, ¿no? Y si ganan los rusos, pues no sé qué vayan a hacer, pero van a tener que hacer operación Kurita, ¿no? ¿Por qué? Porque el ucraniano occidental va a decir, no, pero yo no te quería a ti, yo neta sí me quería quedar con los gringos. Y entonces el que quede tiene que hacer operación Kurita. Cesarea es operación Kurita, ok, a ver, te pongo y te pongo y te pongo. ¿Okay? Pero yo, hebreo, yo no quiero esto, para mí está mal. Entonces, para que se acuerden que cuando llega Pedro con el soldado romano, esto está muy mal visto, porque este es el opresor, este es el conquistador. ¿Ok? Y así como Stalin y luego estos y luego el otro, el que queda conquistado pues no está contento y no le anda haciendo las fiestas al soldado que lo está masacrando. Y además, si yo soy un fariseo, alguien que cree en Dios, pues tu teatro y tu Netflix, eso, yo no lo quiero. Entonces, fíjense cómo se nos conquista desde el punto de vista intelectual. Nosotros vivimos bajo Pax Americana, o sea, al fin y al cabo vivimos bajo bota americana y nos gusta. Y miren, tal vez dijéramos, pues es una conquista bastante suave, ¿no? Pero nos costó una revolución en 1910, o sea, fea, y bajaron del carro al presidente cual perro y se lo echaron, y al hermano le sacaron los ojos a este Gustavo, sí, y a Francisco lo bajaron del carro tal cual, por orden del embajador, Henry Lane Wilson. Ya no los deprimo más con esa historia, ¿ok? Me regreso a la Biblia. Ok, entonces, pero sí quiero que estén en esta idea de que, ok, llego a Cesarea y está el hipódromo, está el teatro, está el gran, ¿cómo se llama? El gran puerto que hizo en su momento. Herodes el Grande, obviamente para estos momentos ya no vive, pero sí nos vamos a encontrar al nieto que tiene ahí sus oficinas. Y es un desgraciado y va a matar a Jacobo. O sea, no es bonito, ¿ok? La escena no es bonita porque va a matar a uno de los 12 discípulos. Bueno, ok. Lo que quiero así en los minutos que me quedan es que vean la predicación de Pedro, cómo predica. Ok. Entonces, pues miren, se los leo desde el 34. Bueno, desde el 33. Entonces le dice el soldado romano, el centurión, le dice a Pedro, así que luego envié por ti
y tú has hecho bien en venir. ¿Se acuerdan que, oye, tuve una visión y se me apareció un ángel diciendo que Dios se había acordado de mis oraciones y me dijo que te mandara a llamarte? Está bien. Como Dios no le va a predicar, ni el ángel le va a predicar un humano. Esto es muy, muy importante. Miren, el humano es obviamente el ser más social sobre la faz de la tierra. Así fuimos creados. Miren, hay una leyenda o lo que sea de un rey durante la época de la Ilustración. ¿Se acuerdan cuando viene la Ilustración? Tienen esta idea de que el ser humano firmó un contrato social o se incorporó de forma explícita o tácita bajo un contrato social. Según Locke, para proteger la propiedad privada, y Rousseau para lo que ustedes quieran, seguridad, lo que ustedes quieran. Y entonces este rey dijo, pues estos patas andan con ese rollo de que tenemos un idioma natural con el que nacemos, pero luego entramos en sociedades, ya cada quien adopta su idioma. Quiero ver cuál es ese idioma primitivo con el que el ser humano se hubiera desarrollado si no entra en un contrato social. Y la teoría es que tenía la leyenda ese que 100 bebés y que le dijo a las nodrizas, aliméntenlos, pero no les hablen, porque yo quiero ver qué idioma acaban hablando. Y la leyenda dice que no sobrevivió ni un niño el año, y lo más probable es que sea verdad. Sucede que hay un efecto que le llaman el efecto San Petersburgo. Así le pusieron porque cuando cae el muro de hierro precisamente, los americanos y etcétera se vuelcan a Rusia, finalmente los rusos son muy bonitos, a adoptar niños. Sí, pero resulta que llegaban a los orfelinatos y los niños estaban malnutridos, etcétera. Y entonces, en un orfanato en San Petersburgo le dicen a las nodrizas, oye, ¿le hablas al bebé? No. Entonces dice, por favor, háblale al bebé y cántenle. Sucede que regresan al año y a los niños a los que les hablaban o les cantaban estaban más gordos, su pecho era más amplio y estaban mucho más sanos, no tenían tanto problema de aprendizaje. O sea, lo que les quiero decir es que el ser humano obviamente no puede sobrevivir solo. ¿Sí? O sea, la otra vez estaba viendo un documental, se abre el huevo del avestruz, viene, no me acuerdo si el coyote o lo que sea, y así la bolita de pelo va, se para junto a un nopal y se hace pasar por nopal y no se lo come el zorro o lo que fuera, saliendo del huevo. El bebé tú lo dejas obviamente, y cuando lleguemos a Éfeso vamos a ver que había un depositorio para que tú tiraras allá a los bebés, cuando no lo querías. Al bebé lo dejas solo y obviamente se va a morir, no tiene la capacidad. O sea, los seres humanos, lo que les quiero decir es que tenemos esta necesidad de convivir, de establecer relaciones, y si no, pues literalmente nos morimos. Las personas solitarias obviamente se enferman más, mueren prematuramente, sus índices de satisfacción en la vida son mucho más bajos. Les voy a dejar de tarea que luego lo vean en el internet, o si lo quieren leer, está en un libro que se llama Sobresalientes, de Malcolm Gladwell, que se llama La historia de Rosetta. Sucede que llega un cuate a un sitio que se llama Nueva Italia, ahí en el noreste de Estados Unidos, de una comunidad de italianos que tenía, si mal no recuerdan, 7 años más de promedio de vida. Pero lo interesante es que si tú salías de la comunidad, adoptabas el promedio de vida del resto de Estados Unidos. Sucede que un día llega un cuate y dices que no entiendo la cantidad de ancianos que hay en esta comunidad. Y entonces dicen, no, seguro es la dieta, ¿qué comen? Puras pizzas, y con salchicha y con pepperoni, y es, no, pues es que se han de cuidar. No, como buenos italianos fumaban todo el día. Entonces, no es posible. Bueno, traen a unos agrónomos, seguro la tierra tiene algo. No, pues es la misma tierra de todos, ya la checan. El agua, no, pues es la misma agua de todos. Porque la idea es, voy a encontrar el elixir de la juventud, porque, oye, si yo puedo ampliar 7 años la expectativa de vida de las personas, pues lo hago marketing y lo vendo. Y entonces cuenta el original en su historia, que se sienta frustrado en una de las banquetas, y mientras está en la banqueta ve salir a una señora con sus hijas con un pastel y meterse en casa de otras, y empieza... Y entonces llega a la conclusión de que lo que le da esta longevidad a las personas es su red social, de que te acepto, te quiero, te estimo. ¿Sí me explico? Esa es la idea de la iglesia, ¿eh? Miren, el psicoanalista no debería existir La Biblia dice, ¿se acuerdan? Confesaos vuestras ofensas unos a otros, ¿para qué? ¿Se acuerdan? Para que seáis sanados. O sea, cuando tú le cuentas a alguien tus iniquidades, no es para que te absuelva, pero
Estás vomitando, sí. Oye, me siento súper mal. Pues volví a caer, volví a hacer esto. Claro, cuando del otro lado tienes una persona que no te va, babot, sí me explico, sino que está bien, a ver, vomita aquí, traigo la vacinica y síguele. Esto tiene un efecto, ajá, por eso sirve Alcohólicos Anónimos. Porque tienes a tu padrino que te regaña y te grita, y entonces tú le cuentas que volví a chupar y ya, tu familia, ya vas a deshacer, pero yo estoy contigo y tienes esta red de apoyo. O sea, lo que les quiero hacer énfasis es que hagan amistades, tengan esta capacidad, ¿sí me explico? Para hacer amistades necesitas vulnerable, o sea, sean discretos. Cuando alguien viene y te cuenta todas sus iniquidades, como le dice Tom Cruise en una película de Firm, si alguien la vio, ¿se acuerdan que va con el mafioso y le dice, mira, estos cuates te vieron la cara y yo lo sé, pero para que no me mates quiero decirte que sé, y le dice, pero soy un barco que nunca llegará a su destino. Entonces cuando alguien les cuenta, oye, y tú ves que el otro cuate agarra ya hasta color porque ya vomitó todo lo que tenía que vomitar, le dices, soy un barco que nunca llegará a su destino. Y lo que me acabas de platicar me lo voy a llevar a la tumba. Y es más, pues tampoco es que lo vaya yo a andar rumiando, ¿no? Finalmente uno luego como pastor escuchas y escuchas y escuchas, ¿no? Y la gente te cuenta cosas de su vida, de cosas privadas, y está bien. Básicamente luego hay gente que dicen, ay Charlie, no sabes qué bien me hiciste, no he hablado, o sea, no te ha parado la boca los últimos 50 minutos, pero sí me explicó que la gente está... Y miren, como decía una vez un señor cristiano, si tú conocieras mi vida a fondo, no me hablarías. Pero si yo conociera la tuya, tampoco te hablaría a ti, entonces vamos en el mismo barco, sí, o sea, sí es cierto, qué pena, ¿no? Y como siempre digo, cuando encuentres la iglesia perfecta, no vayas, la vas a echar a perder. Aquí por lo menos ya nos conocemos, ¿no? Entonces, hagan amistades. Yo estoy casi seguro que sí es, ¿cómo les diré? Lo que más nos ayuda en nuestras debilidades. Hay otro experimento, véanlo, también es muy interesante, se llama Rat Park. Ponen a la rata y le ponen agua con cocaína. ¿A cuál de las fuentes creen que va? Se va obviamente al agua que tiene cocaína. Toman a esta pobre rata adicta, la meten en un parque de ratas, donde pues tienen sus ruedas y hay otras ratas, ya no se va por la cocaína. De hecho, fíjense, como somos occidentales, somos individualistas, ¿no? Nosotros no entendemos esto. Pero Dios siempre está partiendo de la base que nos vamos a apoyar unos a otros y que la cuestión de la santificación es una cuestión comunitaria. Porque todos tenemos, ¿sí me explico? Todos llegamos hechos pedazos. Y todos tenemos problemas. Pero piensen en la persona adicta a la pornografía que va con sus amigos y le dice, ponemos el software que somos espejo. Entonces lo que yo vea en mi pantalla tú lo vas a ver. Y entonces esto genera, ¿sí me explico? Como Héctor o Ulises es el que se amarra al poste para que las sirenas no, ¿sí me explico? No salga nadando a las sirenas. Entonces, ¿por qué se los digo? Porque le dice Cornelio, oye, Dios no me predicó ni el ángel, me dijo que te llamara. Y lo que va a suceder es que esto se va a volver una comunidad. Y van a regañar a Pedro y le van a decir, ¿por qué comiste con ellos? Pues, ¿qué quieren que yo haga si Dios también los salvó? Y lo van a regañar, ellos no son nuestra comunidad, pues ya lo son. Sí, pues ya lo son. Ok, ¿qué va a decir? Digo, ya no nos da tiempo. 5 minutos, fíjense. Versículo 34. Entonces, ¿se acuerdan? Su introducción es muy mala. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. ¿Se acuerdan? Esto es la cita de Deuteronomio que abajo dice, no aborrecerás al extranjero no aborrecerás al egipcio porque tú fuiste extranjero en su tierra y no afligirás al extranjero porque tú fuiste también extranjero en tierra de Egipto. O sea, ser extranjero hoy en un mundo tan global no es tan difícil, pero finalmente vives fuera de tu idioma, de tu comida, de lo que sea. Entonces Dios dice, tienes que ser bueno con el extranjero. Entonces, a ver, tú eres de un mundo distinto al mío, pero la Biblia me dice que yo no te debo de aborrecer. Entonces,
Desde ahí, desde ese lugar está partiendo Pedro. Ok, dice, sino que en toda nación se agrada de quien le teme y hace justicia. Ok. Y aquí empieza su predicación. Si hoy te dicen, oye, fíjate que hay acuérdense, esto sería director de transnacional. Fíjate que el director comercial de Nestlé quiere que vayas y des un mensaje de la Biblia en su casa y va a invitar a toda su familia. ¿Qué prepararías? Bueno, 10:36 millones. Pero, porque lo estamos viendo, pero obviamente todos prepararíamos algo, ¿no? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué piensa una persona? ¿Qué le diría? ¿Qué tengo que incluir? Ajá. ¿Qué tengo que incluir? Eso es lo que yo quiero que se lleven hoy, que se pregunten. A ver, si me invitaran, ¿qué temas tengo que incluir? ¿Qué incluirían? ¿Qué temas incluirían? La historia de la humanidad. O sea, ¿empezarías desde, en el principio creó Dios los cielos y la tierra o qué? No, de la humanidad. Cuando el deseo original de Dios no era el que estamos viviendo hoy. Ok, entonces, No, tu testimonio, Jimmy no lo incluiría. no sí lo incluiría, pero no empecé. Ok, no, nada más díganme qué incluirían. A ver, ¿qué temas tengo que meter en una predicación para decir que es una predicación cristiana? Esta es la tercera prédica de Don Pedro. Obviamente, yo les voy a decir, ya me la leí, cuáles son los comunes, que en las de Pedro no faltan. ¿Qué incluirían? A ver, tú le vas a hablar a alguien de Cristo. ¿Qué le vas a decir? Las 5 verdades del plan de salvación. Arturo es 100% occidental. ¿Ok? Inciso A. Está bien, ¿eh? Esto es nuestra forma de ver el mundo. ¿Eh? Tú pones una pata de Volkswagen y interpretas Biblia. Sí, así, teología sistemática. Los 5 principios. 1, tú eres pecador. ¿Sí o no? 2, Dios ama a los pecadores. 3, Dios envió a Cristo. Y así y así interpretamos la Biblia, porque somos occidentales. ¿Está mal, Charlie? No, es nuestra forma de ver el mundo. Ok, está Jesús hablando con Nicodemo y Nicodemo llega y le dice, tú vienes de Dios, cuate. Le está preguntando si es el Mesías y Jesús le dice, tú tienes que volver a nacer. Y entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Y aparecemos nosotros. Nicodemo, inciso 1. Tú eres pecador. 2. El Señor va a pagar por tus pecados. Tú 3, arrepiéntete. ¿Okay? Confiesa a Jesucristo, Señor Salvador. ¿O no? ¿O no? Bueno, es lo que más o menos le estoy diciendo. ¿Qué le dirían a la persona? Tú llegas ya con el de Nestlé y le dices, quiero decirte que pues aquí en la Biblia dice que tienes que volver a nacer. Y entonces él te pregunta, ok, ¿qué es volver a nacer? El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Te quieres convertir? ¿Qué? Y el cuate se te va a quedar con cara de... Híjole, lejos de dejar las drogas, voy a continuar con este señor. Ok, piénsenlo, que ya no se los voy a hacer. Pero ¿qué le dirían? Miren, lo más probable es que sí, todos más o menos le diríamos, oye, te tienes que arrepentir. Te tienes que pedir perdón a Dios, tú has hecho cosas malas. Les pregunto, le dirían, oye, si no lo haces, ¿te vas a ir al infierno? Es lo feíto, es la parte feíta, ¿eh? Es la parte feíta, porque la gente se ofende, ¿no? ¿Sí? ¿Se lo tenemos que decir o no? Lo dice Pedro. ¿Qué hubiera dicho Pedro? Fíjense, nada más se los voy a leer y la próxima semana ya lo desmenuzamos. Ok, le dice, ahí va su predicación. No es larga, es bastante corta. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, es Señor de todos. Ok, hasta aquí
Fíjense, Evangelio de la paz. ¿De qué paz me estás hablando? O sea, porque yo no estoy viendo paz, ni la va a ver Cornelio ni nosotros. Luego lo vemos, ¿ok? Jesús es Señor de todos, o sea, está incluyendo este tema, lo incluye. Jesús va a ser el jefe, ¿ok? Tienes que hacer a un lado todos tus dioses, en este caso tu centurión. La próxima semana les digo cuáles eran sus dioses. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ok, este es Jesús histórico. ¿Le predicas a Jesús histórico? Fíjate que Jesús vino hace 2000 años. ¿Hace falta? Hoy así los grandes ateos dicen, Jesús ni siquiera existió, ni siquiera hay evidencia, ¿no? No hay evidencia ni numismática, ni en los libros, ¿no? Y entonces el defensor de la fe sale y dice, claro, pues tira los evangelios, pues entonces también tira Romeo y Julieta, tienen estos mucho más copias, etcétera, que de Romeo y Julieta. Entonces tira todas tus cosas de Shakespeare y de Cicerón y de lo que tú quieras, cualquier libro antiguo, tíralo. Tiene súper sustento. Y sí, hasta donde entiendo, de originales hay 23,000 manuscritos del Nuevo Testamento. Pero bueno, Pedro sí lo incluye. Pedro sí hace una referencia histórica a Jesús y entonces habla desde el bautismo. Ok, luego, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Esto es muy interesante, es la primera vez que lo menciona. Esta idea de la opresión por un adversario. ¿Qué tan claro lo tiene el soldado romano? Que hay un adversario de Dios. No crean que en su cosmovisión es tan claro, ¿eh? Se los explico la próxima semana. Sé porque Dios estaba con él. ¿Le dirías a alguien, oye, es que tú estás oprimido por el diablo? Yo nunca lo he hecho, ¿eh? No, y no se los digo, o sea, porque no se me hubiera ocurrido, no, Ok, versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Esto siempre va a existir. La crucifixión siempre va a existir. Y lo que siempre va a existir en su predicación es lo que sigue. Levantó Dios al tercer día. La cruz y la crucifixión. Y el tercer elemento que nunca va a faltar en sus prédicas, la cruz, la resurrección y el arrepentimiento. Te tienes que arrepentir. Fíjense, 41. No a todo el pueblo, está hablando de que no se le manifestó Jesús resucitado a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto de juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí tienen el tema del arrepentimiento. ¿Okay? Nada más que, ok, si te arrepientes te perdono. ¿Sí se entiende? Eso bastó para que todos los que están escuchando ahí se convirtieran. Fíjense el 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces, si van a ir con el de Nestlé, algo que no, en el caso de Pedro jamás faltaría sería la cruz. Hay que explicar, efectivamente. Cristo murió por ti, ¿ok? El arrepentimiento y la resurrección. Fíjense, nosotros no somos de resurrección. Como que partimos de la base que es un hecho histórico que no está, o lo damos por sentado. Yo nunca le he dicho a alguien, oye, si no crees en la resurrección de Cristo. Porque partes de esa base, a ver, Jesús murió en la cruz, pero tal vez porque vivimos en Occidente y Occidente está impregnado de cristianismo, ¿no? Pero si le hablaras a un sintoísta que en su vida ha escuchado de Cristo y le dices que Jesús se levantó de los muertos, quizás le estás abriendo un panorama que, me estás hablando de una locura, pues sí, pero en lo que yo creo vive o muere o se sustenta. El cristianismo se sostiene o muere en la resurrección. O sea, si Cristo no resucitó de los muertos, sí, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Bueno, estas tres cosas van a estar incluidas. ¿Qué quiero que se lleven? Que hagan amistades
y lo de siempre, que le hablen al centurión, que le hablen a la persona que ustedes dicen, es que este no se va a convertir. Cualquiera, si el centurión escuchó, o sea, juntar a Pedro y al centurión es el agua y el aceite y se dio perfectamente. ¿Por qué? Ya lo veremos la próxima semana, porque el evangelio es poder, ¿se acuerdan? La palabra en griego es dinamos. O sea, tiene esta fuerza para que el corazón del hombre, y es lo que el ser humano necesita. Y que entre nosotros vayamos generando esta comunidad, porque si nuestro propósito de año nuevo es que reviente la casa, la idea es que la gente llegue a un sitio que sí, hospitalario, sí, a ver, ven, y no, ni te vamos a juzgar, mi cuate, porque todos llegamos igual. Sí vamos a procurar que te arregles, ¿no? Pues esa es la idea, ¿no? Que nos vayamos arreglando mutuamente, porque a eso aspiramos. Pero al fin y al cabo es una labor comunitaria. Bueno, pues oramos y nos vamos. Dios, pues te damos gracias por esta casa. Dios, te pedimos que la bendigas. Pedirte, Dios, que tú la llenes, que muchas gentes te puedan conocer. Y Dios, pues que se pueda hacer una comunidad de gentes que quieran pues crecer contigo, madurar, Dios, y que el evangelio siga corriendo. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Bueno.